hablando de la entrevista que le hicieron a Comandante Cero, a Pastora, que dice que dentro de 10 años Nicaragua va a ser uno de los países, no, va a ser el país más rico del mundo. Dice, gracias a que vamos a tener petróleo, vamos a descubrir petróleo, además del canal, que va a ser el canal de la Mancha, porque va a ser en el lago, ahí va a quedar una mancha en el centro tremenda porque tienen que dragarlo en el fondo. En fin, es interesante. A mí me dio risa, la verdad, todas las tonteras que dice. Sí, es que yo no esperé nada más. Lo que me parece que no tenía más que repetir las mismas tonteras que ha dicho el jefe con otro tono. Pero él me llamó la atención que guarda distancia sobre el jefe, como se dice. Él inclusive hay un momento cuando habla de los principios de la revolución, dice que era el correveidile, que el ideólogo era Borges. Borges. Sí, que el del combate era el hermano de él, ¿cómo se llama? Humberto. Y que el que organizaba todo era el otro, ahí que cita, no me acuerdo quién era. Yo hasta ahí no llegué. Bueno, y que el que llevaba los mensajes era Daniel. Es decir, no, lo minimiza completamente. En fin. Sí, pero total, entre ellos se entiende. ¿Vos crees? Digo yo, si No, no, nunca se han entendido. no, pero ¿cómo va a ser que después de que se estaban dando por la torre, que hicieron morir a cientos de jóvenes allí, estén hechos una pelota? El atentado que hicieron contra él mismo. No, Uno no entiende, ¿verdad? Que es difícil entender. Por eso, yo a entiendo los mercenarios más no se les entiende. Sí, no. Y por eso a Wallenstein. Yo entiendo más a los pakistaníes que a los nicaragüenses. Bueno. Y nunca he conocido ninguno. ¿Nicaragüense? Ningún Pakistán. Ah, bueno. Sí, no, yo no sé. Sí. Es como perder el tiempo, tratar de entender lo que piensa Pastora, ¿verdad? Que se debería llamar Pastura. Digo yo, por no, aquello. A mí me llamó la atención el capítulo en que dice que sus épocas más felices fue cuando era pescador en la barra del Colorado. Si quieren le compramos un laguito para que vuelva a pescar. Que se hace canal, a lo mejor en el agua de Nicaragua no va a poder pescar nunca más, ¿verdad? Y sus grandes amigos de Costa Rica, don claro. Pepe, José María, Mariano, un montón de gente conocida por nosotros. Son los grandes amigos de él. Y uno nunca podía saber por dónde iban, ¿verdad? Además, ahí siempre con Nicaragua, siempre nos vamos a equivocar. Es decir, no veo cómo podría preverse por dónde van a agarrar. Y es una tragedia con la que hay que vivir, así, punto. Sí, porque no podemos cortar la frontera y ponerlo con rodines, así, para un lado. Sí, no hay nada. No hay manera, es un accidente geográfico ineludible. De la historia. Si es sobre Dios. Sí, así es. Dios dijo, les he dado demasiadas cosas buenas a los costarricenses. Les pongo a Nicaragua la paz. Yo no diría eso, pero... Porque igual puede decir Panamá de Costa Rica, yo no sé, a lo mejor lo piensan, pero... ¿Cuándo? ¿Pero cuándo ha habido? No, Alberto, digo que uno nunca sabe lo que están pensando. Claro que hubo una guerra y todo. No, pero camponeada por la United, una cosa distinta. Lo que hemos tenido, digamos, en Costa Rica es la capacidad de olvidar, pues, si nos podemos reivindicar lo que había antes de 1921, ahí en Chiriquí, eso, nos complicamos la vida, ¿para qué? No, y si queremos complicarnos más, hay que decir que el hundimiento de la circunvalación la hicieron unos nicas que pusieron una bomba debajo del... No. Echaron el agua por ahí. Oye, si lo que queremos es crear cizaña. No, pero en realidad las relaciones de Costa Rica y Panamá son perfectas. Sí, pues perfecto. Pues decime. Sí, muy buenas, digamos. Imagínese usted que es una frontera entre dos estados que no tienen ejército. Pero Panamá es muy reciente que no tenga ejército. Bueno, pero no lo tiene. Costa Rica también. No, ¿cómo? 40 años no es nada, hombre. Panamá no lo tiene la mirada. desde 1990
90 en realidad, pero digamos ya en la Constitución desde el 94. ¿Vos anduviste metido en eso? Sí, eso fue un trabajo que me siento Sí. orgulloso de eso, pero uno dice, bueno, el hecho es que en este momento, usted busca, salvo la de Suiza, no, ni Suiza, porque el Liechtenstein no tiene ejército, pero Suiza sí. Pero un país sin ejército que tenga una frontera común, yo creo que es el único del mundo, la única del mundo, no tienen ejército. Entonces, cuando la policía de un país persigue a unos maleantes y pasa un ratito al otro lado, nadie se molesta. Pero, Mire, desde la época de Mario Esquivel, de que Mario Esquivel fue ministro de Relaciones Exteriores, Costa Rica ha estrechado sus relaciones con Panamá de manera tal que Panamá es el respaldo con el cual Costa Rica actúa ante los otros países de Centroamérica. Es decir, Costa Rica le impuso a los otros países de Centroamérica, le impuso a Panamá como país centroamericano. Bueno, por lo menos en la integración así fue. Bueno, te Eso estoy me diciendo, consta. todo eso se comenzó durante el segundo gobierno de don Pepe, pero bueno, el primer gobierno personal de don Pepe, ¿verdad? Y fue, hay que reconocerlo, diseñado por Mario Esquivel. sí, eso Lo digo, lo puedo decir porque yo era el viceministro de Mario No, Esquivel. yo sé, claro. Y lo vi, lo sentí, lo palpé Ahora, y lo secundé. es curioso, en la integración tardaron, ellos tenían sus reservas. Recuerdo un delegado que se llamaba José Dominador Guevara, el delegado de Panamá, que sobre todo en el aspecto económico ponía problemas y ponía objeciones, muy razonables todas. Sí, por eso, Por eso. si Bueno, las cosas no se pero hacen en una qué- tarde. Qué interesante, fíjate en esto, qué interesante que las objeciones que ponía el delegado de Panamá coincidían con las objeciones que puso en determinado momento el ministro de Economía de Mario Echandi, que se retiró de la integración, con una serie de observaciones respecto a la dificultad que tenía Costa Rica, que gastaba tanto en crear una sociedad igualitaria frente a países que en aquel entonces, que eran dictaduras y que no se preocupaban ni por la educación ni por salud de sus pueblos. Esa fue la objeción de Panamá, interesante. Para mí, ¿verdad? Es decir, uno Es decir, que conoce... lo que no se ha cumplido es lo que en aquel momento dijo Mario y lo dijo don Pepe, ¿verdad? Las embajadas de Costa Rica en México, en Washington, Panamá y México deben tener la misma importancia. sí. Si la idea era que había que decir aún más, una vez lo dijo, no sé si fue don Pepe o fue... esas son 3 embajadas en las que debería haber expresidentes de la República. Bueno, México, Panamá y Washington. Sí. don Alberto, cuidado con eso de presidentes de la República, porque hay unos que... ¿Cuáles son a verlos? Y entonces, yo dije que, imagínese usted, y si Justo Orozco resulta presidente de la República. Sí. Es justo y necesario, ¿no? No, pero Justo y necesario. eso de No, ese es un justo innecesario. ¿Por qué? Por injusto. ¿Qué fue lo que dijo el otro día? Que había un complot en la prensa. sí, pero él dijo una palabra anti-Orozco, anti no sé qué. Esa fue una palabra Antijusta, anti-Orozco, anti-Orozco. Orozco, Anti-horóscopo. anti-Orozco. Antihoróscopo. Es que él cree que él es horóscopo. Se agregó un po. Sí, claro. Y como pues es un apellido, pues ahí se lo podemos ensartar, ¿verdad? No, pero todo eso es broma. El punto está en que en el caso de las relaciones con Panamá, pues yo digo que sí, Costa Rica ahí no tiene de qué, no tiene por qué preocuparse. Es decir, una cosa es... Esos títulos de los libros que traes. La gastritis de Platón. Ah, bueno, es Antonio Tabucchi. Pues claro, en vez de comer en un plato, come en un platón y Claro.
y se despachó. No, yo no sé de quién. Es de antología, es un título. Y la vez pasada trajiste uno también que el título era. Sí, No me acuerdo cuál era. los títulos no me importan. Sí, ¿no? sí, yo sé, pero es que mejor me dio risa, por eso cogí el libro. No, Porque este vi es la porque- gastritis. No, pues ya te lo expliqué. ¿Qué? Sí, Es un sí. señor le comió un platón, comió más de Claro. la cuenta y le dio gastritis. Claro. No, esto cita a un filósofo, uno de los grandes filósofos del siglo XIX, que decía que algunos le echaban a Platón, le rostraban a Platón el no haber descubierto una cura para la gastritis. Como era tan sabio, yo lo he hecho. Es a propósito de los Pero es que Sócrates no se lo planteó a Platón, porque Platón sigue a Sócrates al pie de la letra Claro. y aumenta su... No, pero hay que decir como Menem. que- El Puerto Buistro. Ya Menem, ya Menem. Ya Menem. Yo leí todas las obras de Sócrates, dijo. Es cierto eso, eso lo dijo. ¿A dónde lo dijo? O sea que no solo en Costa Rica Qué hay presidentes que se paren solo a verlos. Sí, sí. Imagínate. Yo me acuerdo de eso. ¿Te acuerdas? Sí, ¿te acordás? Eh, No, yo no me acordaba. de Bueno, esa sí, eso es barbaridad. famoso. Pues me acordé en este momento. No es una cosa que yo guarde en mi memoria, pero En tu ¿dónde salve que está? deberías guardarlo para traerlo una impronta así. Yo vi cuando Moisés autografiaba el Pentateuco. Sí. No, dice que Moisés mandó el A Pentateuco. Moisés, como dijo un amigo mío, se le hundió el arca porque metió muchos animales. Le digo, ¿cómo Moisés? ¿De qué parlamento estás hablando? Dice, bueno, no me acuerdo cómo se llamaba, pero se podía haber llamado Moisés. Así, claro. Vos fuiste el que contaste la historia. No, ya yo no me acuerdo de lo que contaba. Lo único que no he contado yo en este mundo es plata. Moisés. Pero, no, es que qué tirada. Uno debe tratar de hablar lo menos posible, pero a uno lo invita No, a pero, uno. pero lo mandan hasta este programa Pero para ahí, que hable. ¿Cómo así? Sí. No, es que no me acuerdo. Que Nos el ponemos a bailar, don Alberto. Así era, que el último animal que llegó y no se pudo subir al arca. Esa es la historia que vos contaste. A mí me echó esa gracia. Hay un libro de este escritor inglés, ahorita recuerdo el nombre, que es contemporáneo, que describe cómo fue que se le coló un polizonte a Noé. Sí, a Noé, sí, no era por Moisés. Y era un gusano de la madera. Entonces, claro, ¿qué iba a hacer él? Horadar la madera, no podía hacer otra cosa. Y lo que no se sabe es cuál fue la consecuencia de eso, ¿verdad? Obviamente, si metió a todos los animales, tenía que meter... Ese gusano existe, por lo que entiendo. Yo no me voy a poner a El averiguarlo. comején se llama aquí en Costa Rica. Pero, bueno, puede ser ese. Sin embargo, creo que duraría mucho. Las tablas del arca deben haber sido bastante gruesas, supongo. Serían, no sé. Bueno. ¿Vos te acuerdas cómo eran? Para 40, no, pero para 40 Pero días de usted es el navegación. único que se debería acordar. Sí. Claro. Para Por 40 legal. días de navegación yo creo que bastaba con madera pretensada, ¿no le parece? No, pero vos, es que, perdóname, pero yo lo que me acuerdo es que no sé por qué dijiste que Porque alguien había dicho que Moisés, no sé qué. Bueno, no, ese sí. Pero esa es una pregunta arrastrera que uno Sí, le hace. sí, sí. Mira, ¿cuánto medía el arca de Moisés? Arca de Moisés. De ahí, yo creo que 500 Y entran con metros. todo y valija. No. Moisés lo que tenía era una vara milagrosa. El arca era de Noé. La gente no sabe lo que dice. Ni yo tampoco. No, pero esas observaciones a mí se me graban mucho, porque se las planteé después a mi nieto. Es que este va a asustar a los nietos. con No, las al cosas que revés, vos me decís. dijo, ¿acaso se llamaba Moisés? Moisés era otro. Era otro. Moisés fue el que anduvo por el desierto. No, me corrigió de inmediato. Se llamaba Noé. No, es Dice, que es otra bueno. Pues usted me puede hacer por ese empeño suyo en malinformar a sus, No, me a están sus educando. nietos, ¿verdad? Y meterles envidias raras. Y... No, por eso, educando a papá, educando al Sí, abuelo. es. No, ese mocoso es un lector impenitente, pero no de libros. Él se pasa estudiando a través de la red. Sí. Eso es. Posible, eso es posible. Sí, claro. Yo no Pero niego le que ese surge es un una recurso. duda y empieza y se mete y entonces la aclara. ¿Verdad?
Ahora que en la Feria del Libro fui un ratito porque había tanta ¿Qué gente. tal esto? Mira, Sí. es que lo que pasa es que uno no encuentra ahí prácticamente nada nuevo. Le voy a decir, no es por rajar, pero casi nada de lo que hay ahí ya no lo he visto, excepto, claro, las cosas que trajeron de México, que tampoco me parece que es muy atractivo. Y no está el tercer Bueno, libro de música, ¿eh? los autores que vinieron de México no son de lo más conocidos. Bueno, pero bueno, ¿Quién dispuso eso? es que no sé, don Alberto. No, claro, yo sé. Vos no lo sabés, yo tampoco lo sé, vos tampoco sabés. Pero de pronto aparecen unos autores mexicanos, otros de novelas policíacas y otros de... Bueno, hay un caso ¿cómo se llama? Bueno, en fin, la verdad es que, don Alberto, ¿cómo sabemos qué es lo que a los mexicanos les gusta? Una cosa que alguien me comentaba es que vienen unos autores mexicanos a hablar de algo que en Costa Rica es anatema. Ahí se habla de los autores mexicanos de novelas históricas. Sí. En Costa Rica, escribir una novela histórica es condenado, es para que lo condenen a muerte a cualquiera. Sí. Mejor no se mete en eso. Entonces, yo creo que pueden darnos una lección de lo que... Yo no soy un fanático de la novela histórica, me parece que hay algunas que me parecen importantes. La Ilíada es una, pero en la medida en que... No, por cierto, bueno, perdóname. Claro. Cuando hacen la lista, en la Ilíada aparece la lista de los pueblos que se aliaron con Troya. A uno le olvidó, ¿no? Que los troyanos eran unos pobres solitarios ahí. No, Se aliaron como 15 naciones con ellos. Y hay una que los Dardanios. Gracias a Menelao, Helado. que era muy buen diplomático. Menelaos de fresa. ¿Cuál lado querés que menee? El único que no meneó fue que le robaron a ¿cómo se llama? No, pero no fue... bueno, sí, claro. Menelao, sí, lo dejaron... Lo dejaron meneado. Es sin el rapto de Helena. Helena. Lo dejaron deselenado. No, uno se pone a pensar, Troya, el problema era donde estaba situada, en un lugar donde situarse en aquella época era un problema. Sí. El paso por el Bósforo. Interrumpía. No, eso es. Sí. Situarse ahí era una torta. Claro. Y cualquiera sabía que un tarde o temprano lo iban a invadir, lo iban a incendiar y se iban a hacer leña. ¿Cómo lo hicieron? Bueno, esa es la pregunta, ¿cómo se fueron tan tontos? Uno dice, bueno, pero no, eso de tontos no, porque hay un pueblo que se llama los Dardanios, y entonces uno se va a ver y efectivamente existió. Dardanios. Sí, existió y claro que ulteriormente están ubicados en otra parte, pero no en la ¿Ves? cercanía. Esas son las cosas que vos decís que solo este sabe. No, pero es interesante. Los Dardanios. No, yo porque, yo conocía a los Dardanelos. ¿Quién era el príncipe de los Dardanios? No sé. ¿Quién era? ¿Cómo fue el que huyó a Cartago? El que iba con los elefantes. No, el que huyó a Cartago y enamoró a la reina de Cartago. Sí. Y luego invadió Bueno. Italia y en la, Sí, y en la traición... Sí, pero ¿cómo se llamaba? Sí. Bueno, Qué horror que ando mal de memoria. yo. No, solo... Se me van los nombres. Bueno, Eneas. yo hablo de mí mismo, No, pero ¿verdad? yo no, también. Eneas, de la Eneida. Ahí Luego está. aparece en la Eneida. Eneas. Pero fíjese usted que es curioso. En la historia, uno nunca le ha enseñado la historia que los italianos... Y busca un Cartago que sepa eso. A lo sumo sabes de que los... ¿A lo sumo saben qué? Digo, el marcador del último partido entre Heredia y Cartago. Pero no, lo interesante es que ahí uno encuentra esa referencia histórica, es cierta, está ahí. Ahora, Eneas era un príncipe dardanio y su lengua era reconocida por los griegos como una lengua afín. En la lista de pueblos ahí aparece uno cuya lengua se supone que nadie la entiende, ni los troyanos los entienden, que es una lengua bárbara. Bárbara en el sentido de que para los griegos llamaban bárbaro que hablaba una lengua que no Que no lo que entendían. no entendían. Porque el griego era una lengua dialectizada como los diablos, ¿verdad? Había todas Había las un formas. montón de lenguas en Bueno, Grecia. pero digamos tenía la ventaja que el español es lo que tiene ahora,
que es raíces comunes. Sí, Y eso es importantísimo. Es lo que ha salvado al español. Y tanto es que ahora hablamos griego cuando hablamos de medicina, casi. ¿Va? pues sí. Casi siempre estamos hablando en griego. Pero Sí, es que uno no se... Es decir, Es que todas las recetas... es decir, basta meditar un poco para darse cuenta de que Cartago fue una ciudad importantísima. claro. Uno cree que, que es antes del secundaria. antes del terremoto. Sí. Ah, Bueno, ay, qué mal. Es decir, No, claro que fue una No, ciudad dicen que hay importante. que es que uno cree que es una ciudad secundaria. No, no, porque, porque porque no va, estaba en Roma, ¿verdad? No, que porque va. estaba en África. Sí, Porque sí, estaba en claro, África, claro, pero era ahí. Claro, una ciudad Sí. importantísima. Además, en Italia, la invasión de Aníbal y todas las torerías que hizo en las valles de Italia, dejó ahí una herencia biológica del diablo. ¿Ah? Y que se reprodució en Cartago aquí, por eso se llama Cartago. Dicen que hay que aterrizar. Bueno, ya ¿A aterrizamos. quién se le ocurrió llamar Cartago una ciudad en Costa Rica? Ahora vamos Bueno, a hacer- ahí está, es una Sí, pregunta. sí, esa pregunta ni se pregunta. Ahora la vamos a preguntar. Pues yo creo que hay una respuesta posible. Pero ya vamos a aterrizar, Sí. ¿o no? Bueno, aterricemos para...